Mi nuera dijo que su viaje de 5 días a las Maldivas y los vuelos en clase business ya estaban pagados. Una hora después, mi cuenta de emergencia apareció en negativo, menos $44,000. Me quedé sola en la cocina, sosteniendo la vieja taza de té que mi marido me regaló una vez, preguntándome cuándo mi amor por ellos se había convertido en permiso para que me quitaran todo. Yo pensaba que solo era cosa del dinero, pero lo que descubrí después lo cambió todo. Empecé la mañana como siempre. 2 cucharadas de café molido, un vertido lento y la tetera puesta exactamente a 98 grados. Las viejas costumbres no mueren fácil después de 30 años trabajando en aviación federal. La disciplina, los tiempos, el silencio entre una cosa y otra. Se te pega como el olor a queroseno en una chaqueta que creías que ya habías lavado. Ya no tocaba un cockpit desde hace más de 10 años, pero mi mañana todavía seguía el ritmo de despegues y aterrizajes. Mi apartamento daba al borde del aeropuerto de Seattle. Desde la ventana de la cocina veía cómo los aviones se alineaban, cortando los cielos grises del Pacífico. Había algo tranquilizador en su previsibilidad. Nunca pedían más de lo que necesitaban. Nunca cruzaban las líneas que los mantenían a salvo. Yo antes creía que las personas funcionaban igual. Esa mañana no tenía planes, revisar unos correos del grupo de seguridad para mujeres que coordinaba y, si paraba de llover, tal vez dar un paseo. Nada urgente, nada pesado, hasta que abrí Instagram. Vanessa había vuelto a publicar una foto plana de desayuno del room service, croissants dorados, rodajas de papaya, espresso en porcelana blanca y un pie de foto dando las gracias a la mujer que la inspiraba cada día. Puso mi nombre. Debería haberme hecho sentir querida. Por un segundo lo hizo, pero algo en esa foto parecía demasiado perfecto, demasiado preparado, como si estuviera pensada para que otros la admiraran, no para que yo me sintiera bien. Aún así, lo dejé pasar. Quizá eso es lo que hacen las madres, dejar pasar las cosas aunque duelan un poquito. Dejé el móvil en la encimera y fui a la despensa a mirar qué me faltaba. Avena instantánea, almendras, arroz jazmín, nada del otro mundo. Cuando iba a coger la lista de la compra, la oí. La voz de Vanessa en el salón, en altavoz, hablando con alguien. No quería fisgar, pero el piso es pequeño, y ella hablaba emocionada, sin filtro. Dijo, el resort en Maldivas y los vuelos en business ya están pagados, nos vamos en 4 días. Y se rió. Después añadió, con su pasado en aviación, a ella no le importará. Está acostumbrada a que la gente se vaya volando. Era una broma, lo sabía, pero no me hizo gracia, no con la forma en que lo dijo. No después de todo lo que yo había hecho por ellos. Ahí sentí un nudo callado en el pecho. No era rabia, ni siquiera tristeza. Era un peso que no sabía explicar. Volví a la cocina, tomé otro sorbo del café ya frío y miré el móvil que ella había dejado cargando. Mi nombre seguía debajo de su última publicación, en mayúsculas, todo elogios. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. Todavía no sabía qué iba a encontrar, pero lo sentía subir, como cuando un avión está a punto de despegar. Ya no hay vuelta atrás, solo hacia adelante. Si alguna vez alguien ha usado tu bondad como si fuera dinero, entenderás lo que vino después. Y si todavía no te ha pasado, quizá quieras quedarte hasta el final. No la enfrenté, todavía no. En vez de eso, limpié la vitrocerámica, que ya estaba limpia. Ordené los tarros de especias y puse otra vez la tetera como si no hubiera hecho café antes. Luego abrí el portátil. No para los correos ni para el temario de seguridad que estaba editando la noche anterior. Lo abrí para entrar en el banco. Me metí en la cuenta secundaria, la de emergencias. La pantalla tardó en cargar, o quizá fui yo la que se quedó sin aire. Saldo, menos $44,132. Números rojos. Sin explicación, sin aviso previo. Simplemente desaparecido. Me quedé helada. No de shock, sino de algo más frío, como si dentro de mí se hubiera apagado un sistema. Pinché en los movimientos. El más reciente era una reserva en una agencia de viajes de lujo. No un vuelo sencillo ni un hotel normal. Era un resort todo incluido en Maldivas. Villa privada, 5 noches, más los billetes en clase business. Temporada alta reservado a nombre de Joel y pagado con mi número de routing. La habitación dio una pequeña vuelta. No de rabia, de claridad. Ellos tenían acceso. Esa fue la primera verdad que tuve que aceptar.
Joel me había ayudado a crear esa cuenta años atrás, después de que Robert muriera. Yo no le di importancia cuando propuso poner su nombre también, por si alguna vez necesitabas ayuda. En aquel momento me pareció amor o protección. Ahora parecía una trampa que yo misma había construido con mis propias manos. Cerré el portátil despacio. No sabía qué me dolía más, el dinero o que ya no recordara la última vez que Joel me miró a los ojos sin parpadear. En el salón, Vanessa seguía hablando por teléfono, riendo, diciendo algo de crear la narrativa visual de nuestro viaje familiar. Salí al balcón. El aire estaba frío y seco. Los aviones dibujaban líneas en el cielo. Allí, rodeada del ruido blanco de los motores y del viento, mis pensamientos se asentaron. No lloré, ni siquiera me sentí humillada. Me sentí vacía. No habían pedido permiso, no habían avisado, simplemente cogieron. Y encima lo envolvían en palabras bonitas, hashtags y sonrisas perfectas. Lo presentaban como un regalo que yo les había dado de corazón. Me apoyé en la barandilla, apretando los dedos contra el metal oxidado. Había habido señales que yo había ignorado. Cuando Joel esquivaba hablar de trabajo, cuando Vanessa me etiquetaba en fotos familiares en las que yo ni siquiera salía. Yo lo había confundido todo con cariño torpe, o con esperanza. Pero esto no era un error, era cálculo. El viento se levantó. Volví dentro, cerré la puerta corredera despacio. Vanessa ya había colgado. Me sonrió como si no pasara nada y me preguntó si quería té. Asentí. Y mientras ella se giraba hacia la cocina, dije, todavía no. Me senté a la mesa y cogí la taza de té. Era de la vajilla que Robert y yo compramos en nuestras bodas de plata. Porcelana fina con una pequeña grieta en la base porque un día se me cayó, pero nunca tuve corazón para tirarla. Pasé el pulgar por el borde y la dejé otra vez en la mesa. Esto ya no era solo cosa del viaje, era permiso que nunca pidieron. Una línea que cruzaron sin mirar atrás. Y ahora que la había visto tan clara, ya no podía dejar de verla. Cuando el piso quedó vacío, Vanessa tenía una grabación para su podcast de bienestar y Joel acompañó con el equipo de luces y sonido. El silencio fue distinto. No era paz, no era soledad. Era un silencio afilado, quirúrgico, como el que hay en un hangar cuando apagan todos los motores y por fin puedes oír tus propios pensamientos. Abrí el cajón de debajo de la estantería y saqué la caja ignífuga pequeña que llevaba años sin tocar. Dentro seguía todo tal cual. El viejo pendrive que Joel configuró, los documentos de la cuenta de emergencia, las credenciales de acceso y la carpeta con las iniciales de Robert escritas con mi letra. No buscaba venganza, buscaba pruebas. Esa cuenta no era un fondo cualquiera. Era el fruto de años ahorrando con disciplina. Primas que guardé, dietas de viaje que nunca gasté, un pequeño seguro de vida tras la muerte de Robert. Estaba pensada para ser invisible, callada, para el peor día que esperaba que nunca llegara. Y ahora, sin una palabra, la habían vaciado. Encendí el viejo portátil, ese que Joel juraba que debía jubilar, pero que yo nunca tiré. Arrancó lento, la pantalla parpadeó una vez y se estabilizó. Entré en la carpeta privada y abrí los PDF. El número de Joel estaba ahí. Él figuraba como segundo titular. Él había enviado los formularios de firma digital. En su momento pensé que era un hijo atento cuidando de su madre viuda. Pinché en el registro de actividad. La transferencia al resort no se había hecho por la interfaz normal. La habían colado usando un método interno que esquivaba las alertas. Ese método no lo conoce cualquier usuario. Pero alguien que trabajara en integración de sistemas, o alguien que hubiera estado mirando por encima de mi hombro cuando yo trabajaba hasta tarde en la FAA, sí podía saberlo. No me temblé. No solté un grito. Solo sentí que algo en mi columna se enderezaba como una barra metálica encajando en su sitio. Ya no sospechaba. Sabía. Abrí un cuaderno de los de espiral, de papel, no digital, y apunté cada movimiento, cada fecha, cada código de confirmación. Luego el nombre de la agencia de viajes, y debajo escribí una sola frase. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La luz del pasillo parpadeó, el sensor de movimiento, hasta eso parecía recordarme que alguien vigilaba. Guardé todo de nuevo en la caja y la volví a esconder. No la cerré de un portazo, no lloré. Preparé té exactamente igual que siempre. Agua a 98 grados Celsius, temporizador, 2 minutos de reposo.
Me senté a la mesa con la taza entre las manos y respiré. Ya no era solo cuestión de dinero. Era el momento exacto en que alguien a quien quieres deja de ser alguien en quien confías. La línea invisible entre esas dos cosas, una vez cruzada, no hay vuelta atrás. Y así supe que lo peor todavía no había empezado. 3 días después se fueron a Maldivas. Vanessa salió con 2 maletas de aluminio a juego y un mono de lino como sacado de un catálogo. Joel llevaba la bolsa de la cámara y las carpetas de los pasaportes. Apenas me miró cuando me dio un abrazo de despedida. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaba el coche que habían pedido, preguntándome si al menos se habrían planteado dejar una nota. No dejaron contacto de emergencia ni plan para avisar. Solo un itinerario brillante y una foto de despedida. Cuando se fueron, no me senté. Fui directa al dormitorio que ellos llamaban despacho, pero que solo usaban de armario extra. Abrí el armario, aparté las mantas y detrás, entre cajas de abrigos de invierno, estaba el maletín negro ignífugo. Lo llevé a la cocina y lo puse encima de la mesa. Dentro estaba la carpeta original que creamos cuando Joel insistió en simplificarme las finanzas. En su momento me pareció un alivio que alguien por fin me quitara peso de encima. Ahora cada página que sacaba parecía una firma hecha bajo una falsa calma. Un sobre llamó mi atención. Tenía mi nombre completo y mi número de seguridad social impreso. Dentro había una copia de un acuerdo de acceso financiero que yo no recordaba haber firmado. Al menos no en ese formato. La firma del final parecía la mía, pero era escaneada, no original. Lo sabía porque la cola de la E de Norwood estaba ligeramente curvada hacia adentro, un detalle que yo dejé de hacer hacía años. Lo dejé aparte. Abrí el correo. Esta vez no buscaba respuestas, buscaba respaldo. Solo había una persona en quien confiaba de verdad, Mónica. Había sido una de mis jefas de sección antes de pasarse a cumplimiento en una empresa privada de aviación. No hablábamos desde hacía tiempo, pero ella siempre había sido precisa, discreta y directa. Le escribí un mensaje corto, sin drama, si tenía hueco para un café y hablar de una posible brecha en protocolos de autorización digital. No expliqué más. Ella entendería. En menos de una hora contestó. Sábado por la mañana, cafetería de South Hill. Incluso se ofreció a venir a buscarme si hacía falta. Exhalé despacio y miré la pantalla. El cursor parpadeaba al ritmo de mis pensamientos. Luego, hice algo que llevaba años sin hacer. Entrar en el portal antiguo de cumplimiento de la FAA al que todavía tenía acceso como consultora retirada. No para denunciar, solo para mirar. El método que Joel había usado para sacar el dinero era idéntico a una vulnerabilidad que parchamos en 2008. La detectamos en una auditoría y yo recuerdo perfectamente a Joel, aún en la universidad, sentado a mi lado mientras yo redactaba la recomendación. Entonces era un chico curioso. Ahora había usado contra mí lo que yo misma le enseñé a proteger. Cerré sesión. El reloj del microondas marcaba las 4:13 de la tarde. Preparé té, esta vez no por costumbre, sino para marcar el momento, la última vez que me quedaría quieta. Saqué una libreta de las grandes y escribí una lista. Cosas que imprimir, cosas que verificar, cronología, nombres, fechas. Arriba del todo puse 2 palabras: documentar todo. La luz de la cocina parpadeó una vez y se quedó fija. Ya no había pánico, ni rabia, solo movimiento, y esta vez el movimiento era mío. Mónica llegó 5 minutos antes. Escogió una mesa en la esquina, de cara a la ventana, lejos del ruido de las cafeteras y las charlas de fin de semana. Seguía llevando su uniforme de trabajo, pantalón planchado, blazer neutro, pelo recogido en un moño perfecto. Eficiente, serena, todo lo que yo había sido cuando aún cabía en la agenda de otros. Me senté enfrente y puse el sobre encima de la mesa. No saludé, solo lo empujé hacia ella. Lo abrió sin decir palabra. Lo leía una vez, luego otra, luego se puso las gafas y leyó la fecha de la firma digital por tercera vez. Sus primeras palabras fueron bajitas. Esto fue deliberado. Señaló la esquina superior derecha,
Un código de secuencia incrustado mostraba que el documento se había enviado de forma remota y verificado con un sistema que Joel usaba mucho cuando empezó en la empresa privada. Él sabía cómo pasar desapercibido. Pasó a los registros de transferencias. Las horas coincidían con mis horarios de sueño, entre las 2 y las 4 de la mañana, repartidas a lo largo de 3 semanas. No lo sacó todo de golpe. Fue picoteando, despacio, siempre por debajo del umbral de alerta. Vi cómo se le tensaba la boca. Ya no miraba números. Leía un patrón, un método, una decisión. Cuando terminó, cerró la carpeta y juntó las manos. ¿Qué quieres hacer ahora? Yo ya tenía la lista, pero con ella delante, el plan dejó de ser teoría y empezó a parecerse a la respiración. Le dije que no me interesaba demandar, todavía no. Primero quería todo documentado, respaldado y revisado por los canales correctos. Si iba a haber enfrentamiento, quería que se sostuviera sobre hechos, no sobre sentimientos. Y si llegaba a juicio, quería tener no solo pruebas, sino claridad. Mónica asintió una vez, sacó una libreta legal y empezó a dibujar un mapa de cadena de custodia. Su bolígrafo se movía como un bisturí. Cada flecha, cada línea punteada cortaba limpio la niebla. Trabajamos en silencio la hora siguiente, cruzando registros bancarios con las publicaciones que Vanessa subió esos mismos días, emparejando fechas de viaje con códigos de autorización de Joel, aislando inconsistencias, todo lo que demostrara uso indebido de acceso. En un momento, Mónica levantó la vista y me preguntó si aún tenía el portátil viejo que Joel me configuró. Sí lo tenía. Sonrió. Eso nos puede dar la ventana del primer acceso. Cuando terminamos, metió todo en su maletín y me dejó una hoja nueva de instrucciones. Protocolo de copias de seguridad, app de mensajería segura, contacto de un abogado local especializado en manipulación financiera a personas mayores. Me sonó raro que me trataran como caso, pero también me sentí vista. Salí de la cafetería cuando empezaban a juntarse las nubes. Olía a metal seco y asfalto. Se avecinaba tormenta, fuera y dentro. Esa noche no encendí velas ni puse música. Me senté en silencio. Volví a leer cada archivo, no para recordar, sino para recordarme que ahora era yo quien decidía qué venía después. Hacia medianoche escribí una sola frase al final de mi libreta. Todo esto se lo enseñé yo. Ahora le voy a enseñar otra cosa. Volvieron de Maldivas un miércoles pasadas las 9. Oí la llave en la cerradura pasadas las 9. Sus voces sonaban alegres, un poco cansadas, con ese tono gastado de lujo que cogen los que han estado de vacaciones sin ganárselas. Me quedé en mi cuarto con la luz apagada. No me escondía. Observaba. Deshacieron las maletas en el salón. Vanessa empezó a hablar de la humedad, del sorbete de mango, de cómo el resort ponía música dentro de la piscina por la noche. Joel murmuraba algo sobre los cambios horarios. Oí el clic de la máquina de hielo y el crujido del sofá cuando se dejó caer. Luego llegó lo que esperaba. Vanessa preguntó si yo había mirado el correo, que llegaba una confirmación del paquete de fotos en la villa. Joel le recordó que transfiriera el pago final antes del viernes. Ella se rió. Ya lo hice con la tarjeta compartida. Anoté la hora, 21:41. A la mañana siguiente me levanté antes que ellos, preparé café como siempre y bajé andando al centro de copistería de la esquina. Imprimí 3 carpetas, una para mí, una para Mónica y una metida en un sobre craft cerrado a nombre de Joel. La dejé encima de su escritorio, sin nota, sin explicación. Al mediodía seguía intacta, a las 5 también, pero a las 19:28 el piso se quedó en silencio de esa forma pesada que avisa que alguien ha encontrado algo que nunca debió ver. No llamó a la puerta, no habló, solo se quedó en el pasillo mucho rato. Cuando pasé por delante camino de la cocina, levantó la vista. No estaba enfadado, estaba pálido, hundido, casi pequeño. Serví un vaso de agua, bebí un sorbo y dije que iba a cambiar el contrato de alquiler. No ya, pero pronto. Había encontrado otro piso más cerca del lago, más pequeño, más tranquilo. Que fuera pensando. Silencio. Seguí,
Había hablado con un abogado, tenía registros digitales, discrepancias de firmas y movimientos no autorizados. Todavía no había presentado cargos, pero lo haría si volvía a desaparecer algo. Me giré, lo miré a los ojos por primera vez desde que volvieron y dije su nombre. Solo una vez, tranquila, firme. No importaba si se disculpaba, el daño no solo estaba hecho, estaba documentado. Volví a mi cuarto, cerré la puerta con suavidad y lo dejé en el pasillo con el sobre en la mano como si quemara. Esa noche Vanessa no subió nada, ni fotos de yoga, ni consejos de bienestar, ni puestas de sol con frase. Y por primera vez en meses, el piso estuvo en calma. No era paz todavía, pero era honesto. Y a veces la reparación tiene que empezar ahí, en los hechos de los que nadie puede huir. Los días siguientes tuvieron un ritmo extraño. Joel se volvió callado, no solo conmigo, también con Vanessa. Dejó de corregirla en las cosas pequeñas, dejó de revisar sus pies de foto antes de publicar, se quedaba más tiempo en silencio, miraba menos el móvil, se levantaba más tarde. Vanessa intentaba seguir como si nada. Seguía grabando, cocinando, curando su imagen, pero hasta eso empezó a sonar forzado. Los comentarios bajaron. Algún seguidor preguntó por el viaje. Un par notaron que algo no cuadraba. Ella lo esquivó, claro. Vanessa era experta en ignorar lo que no le servía. Pero una tarde, la oí alzar la voz detrás de la puerta. Se oía mal, pero el tono era afilado. Le preguntaba a Joel por qué no había enviado los archivos al patrocinador, por qué no había entrado el pago, por qué no contestaba los mensajes de la gente. Él murmuró algo que no entendí. Ella se puso más dura, que su próxima colaboración dependía de que cumplieran. Después, silencio. No el silencio normal entre palabras, el silencio que se mete en las paredes, en los muebles, en la respiración. Me quedé en mi cuarto, no para esconderme, para dejar que todo cayera sin que yo lo sostuviera. Esa tarde llamé y reservé el pisito del lago, segundo piso, edificio modesto de un ingeniero jubilado y su mujer, sin lujos, suelo de madera limpia, ventana orientada al este y espacio justo para una persona que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Puse fecha de entrada, el día 1 del mes siguiente. Cuando volví, Joel estaba sentado a la mesa con la carpeta abierta delante. Los documentos ordenados como si hubiera intentado aprendérselos de memoria. No levantó la vista cuando entré, solo preguntó si lo odiaba. No contesté. No por crueldad, sino porque la pregunta no merecía respuesta. Pasé de largo, cogí agua del armario y volví a mi cuarto. Esa noche oí cajones, pasos suaves, ropa doblándose. Estaba haciendo maleta. No pregunté para qué. A la mañana siguiente había una nota en la encimera. Joel se iba unos días a casa de un amigo. No dijo cuánto tiempo, solo que necesitaba espacio. Vanessa ni lo mencionó. Siguió grabando, cocinando, curando, pero cada vez subía menos. Hasta bajo los focos su energía se apagaba. Yo empecé a vaciar cajones que llevaba años posponiendo. Cosas que Robert y yo guardábamos. Cartas de compañeros. Diarios empezados y nunca terminados. Cada objeto pesaba, pero ya ninguno me aplastaba. No tenía prisa, pero cada hora, cada cajón vacío, era una pequeña declaración. Ya no solo me iba. Estaba eligiendo que no quería seguir cargando. 2 días antes de la mudanza, Vanessa llamó a mi puerta. Era la primera vez desde que volvieron. Su voz sonaba suave, calculada. Preguntó si tenía un minuto. No contesté enseguida, pero abrí. Estaba en albornoz pálido, descalza, una mano en el móvil, la otra agarrando la manga como si fuera un ancla. Su cara estaba distinta, menos maquillada, como si se le hubieran acabado los filtros, los de verdad y los de mentira. Entró sin esperar invitación. Miró alrededor como si viera el cuarto por primera vez. Respiró hondo y dijo que sabía lo de la carpeta,
que Joel se lo había contado todo. Hizo una pausa y añadió: bueno, no todo, pero suficiente. Me senté en la cama y esperé. Me miró mucho rato antes de seguir. Dijo que no sabía los detalles de lo que Joel había hecho, y que tampoco quería saberlos, pero que sí se había dado cuenta de cómo fluía el dinero, de que las cosas siempre se pagaban sin preguntas, que ella se había dejado creer que era porque Joel venía de una familia responsable, y que yo simplemente ofrecía apoyo sin límites. Escuché, y por primera vez, creí que no estaba actuando del todo. Luego me dijo algo que no esperaba, que habían cerrado un patrocinio gordo usando el viaje a Maldivas como contenido, que la marca les había adelantado una cantidad importante y que el pago había entrado en su cuenta conjunta hacía 2 días. Lo dijo como si fuera un regalo, como si contármelo pudiera suavizar lo que ya estaba hecho. La miré y le dije que no quería el dinero, ni un céntimo. Parpadeó como si hubiera hablado en otro idioma. Después preguntó si reconsideraría quedarme. Ahí me levanté. Le dije con suavidad que esto no iba de pisos ni de reembolsos, ni siquiera iba de perdón, iba de paz, y yo estaba recuperando la mía. Se fue sin discutir, pero sus ojos se quedaron un rato en las paredes, en el escritorio, en la maleta junto al armario, como si acabara de darse cuenta de lo que había perdido. Esa noche terminé de empaquetar lo último: cuadernos, mapas antiguos, una foto gastada de Robert y yo en Glacier Bay. Etiqueté cada caja con cuidado. Luego me senté en la habitación vacía y escuché la nada. No era silencio de tensión ni de rabia, era el silencio de algo que ya había terminado. A la mañana siguiente, dejé un sobre pequeño en la encimera, la llave, una lista de direcciones para el correo y una nota de una sola línea. Sin contraseñas, sin acceso, sin retorno. Cerré la puerta por última vez, giré la llave y me fui con las manos vacías y la cabeza alta. No fue triunfal, pero fue honesto. Y en esa honestidad por fin pude respirar sin pedir permiso. El piso del lago me recibió con un silencio suave, sin voces detrás de las paredes, sin pasos fuera de mi puerta, solo el rumor del agua a lo lejos y el crujido leve de la madera acomodándose a mi presencia. Deshice las cajas despacio, cajón a cajón. Puse la tetera donde pudiera alcanzarla fácil, alineé los pocos libros que decidí quedarme. Coloqué la foto de Robert junto a la ventana para que le diera la luz de la mañana. Ya no había prisa, solo ritmo. Y después de meses atrapada en la corriente de otros, eso ya era libertad. El primer fin de semana fue tranquilo. Paseos cortos junto al lago, niños corriendo, ratos sentada con un cuaderno que apenas escribía. No buscaba nuevos planes. Aprendía a vivir sin esperar el siguiente golpe. El domingo por la tarde vino Mónica. Trajo pan de maíz caliente envuelto en un paño y un frasco de sirope de saúco que hace ella misma. No preguntó nada, solo se sentó enfrente, untó mermelada en una rebanada y me contó que había seguido hablando con su contacto de cumplimiento. Luego, sin más, me dio un sobre cerrado. Dentro estaba el informe completo. Cada transferencia, cada firma dudosa, cronología de accesos, documentos de apoyo. Al final, una nota preparada para presentar en vía legal cuando yo diera la orden. Lo guardé con cuidado en el cajón junto al té, no como amenaza, como protección. Mónica cogió su bolso, dudó un segundo y dijo que el informe traía un detalle inesperado. Joel había intentado revertir 2 transferencias la semana pasada, en silencio. No lo consiguió, el sistema lo bloqueó por alerta de fraude, pero el intento quedaba registrado. Esa noticia me pesó más de lo que esperaba. No porque cambiara nada, sino porque confirmaba lo que ya empezaba a intuir. Joel se estaba deshaciendo,
no con estallidos, sino en silencio, con esa vergüenza que llega cuando ya no queda nada que justificar. Cuando Mónica se fue, me senté en el porche mientras el sol se iba. Los pájaros giraban sobre el lago y el viento pasaba entre los árboles sin resistencia. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir el peso de lo perdido. No solo el dinero, no solo la confianza, sino la versión de madre que yo había defendido durante demasiado tiempo. Esa en la que amor significaba perdonar siempre. Esa en la que sacrificio era seguridad. Esa en la que no tener límites era fortaleza. Esa noche escribí una carta, no para enviar, solo para escribirla. Le dije a Joel que quería al niño que fue, al que hacía aviones de papel con su padre, al que me traía flores silvestres cuando yo estaba demasiado cansada para cocinar. Pero también le dije que no conocía al hombre que había decidido ser, y que hasta que él no se enfrentara a sí mismo, yo ya no podía ir a mitad de camino. La firmé con mi nombre completo. No mamá, solo yo. La doblé y la guardé en el mismo cajón que el informe. No había venganza en mi corazón, solo claridad. Y esa, me di cuenta, era la forma más rara de paz. 3 semanas sin una sola noticia, ni llamadas, ni correos, ni golpes inesperados en la puerta. Era como si el mundo que dejé atrás hubiera aceptado quedarse atrás. Pasaba las mañanas leyendo y regando la pequeña planta de romero de la ventana. Cocinaba sencilla. Volví a escribir diario, no para nadie, solo para oír mis pensamientos con mis propias palabras. Y entonces, una tarde gris de martes, llegó una carta. Sobre normal, sin remitente, solo mi nombre escrito con la letra conocida de Joel. Me senté con ella un buen rato antes de abrirla, no por miedo, sino porque quería abrirla con la cabeza clara, no con el corazón herido. La carta era corta. Decía que había estado pensando mucho, que no sabía cómo reparar lo que hizo, ni siquiera si era posible. Admitía haber falsificado mi firma, haber movido el dinero y haberse justificado poco a poco hasta que ya no le parecía robo. Confesaba que Vanessa no sabía todo, que él la había mantenido a distancia incluso cuando ella preguntaba. Y luego dijo algo que me dolió más que todo lo demás, que no pedía perdón. Solo quería que yo supiera que por fin entendía por qué me fui. Doblé la carta y la guardé junto a la mía. 2 historias, 2 voces. Las 2 verdaderas, las 2 incompletas. Esa misma tarde me llamó Mónica. Había hablado off the record con alguien de la antigua empresa de Joel. Al parecer, Joel se había apartado de varios clientes freelance. Sin anuncio, sin drama. Solo se iba desatando poco a poco de las estructuras que antes controlaba. Mónica dijo una frase que se me quedó dentro. Hay gente que solo aprende con la pérdida cuando ya no queda nada que explicar. Esa noche no me sentí orgullosa ni reivindicada. Me sentí en calma. Y en esa calma vi por fin de qué había ido todo esto. No era una caída en desgracia. Era una limpieza. Los roles que había defendido décadas, madre, proveedora, protectora, se habían roto bajo presión. Lo que quedaba no era debilidad. Era algo más limpio. La versión de mí que podía mirarse al espejo sin sentirse culpable por elegir la paz. 2 días después, metí 4 cosas en un bolso y conduje hacia el norte. No muy lejos. Solo un tramo de costa donde los árboles se abren a acantilados y los senderos se curvan como preguntas suaves esperando respuesta. Me alojé en una casa de huéspedes sencilla. Mañanas mirando gaviotas lanzarse al agua gris-azul, tardes escribiendo pequeñas reflexiones en el cuaderno. No tenía prisa por volver. Nada me reclamaba con urgencia. Por primera vez en años no sentía tensión en el pecho. Ni necesidad de explicarme. Ni esperanza callada de que alguien viera mi dolor y lo considerara valioso. Solo estaba donde estaba,
entera, curtida y todavía aquí. Y eso, de alguna manera, ya era un comienzo. Volví al piso del agua a finales de otoño. Los árboles ya habían soltado casi todas las hojas y las ramas desnudas se estiraban hacia un cielo gris como recordatorios callados de todo lo que tiene que caer para que llegue la primavera. Entré, dejé la bolsa junto a la puerta y me quedé un rato en el silencio. El sitio olía a lo que ya era mi paz. Madera de cedro, café suave y el eco leve de mi propia respiración. La carpeta seguía en el cajón. También la carta que escribí y la que recibí. No la saqué. Esa parte ya no necesitaba releerse. Abrí la ventana lo justo para que entrara el aire fresco. Me envolví en una manta, me senté a la mesita junto a la ventana y miré el agua ondularse con la brisa. Era una calma callada. Sin clímax. Solo presencia. A la mañana siguiente bajé andando al supermercado cooperativo. La cajera me reconoció, sonrió y preguntó si había estado fuera. Le dije que sí, pero que ahora volvía para quedarme una temporada. Quizá más larga. Me dio un folleto de un grupo local de intercambio de habilidades. Mayores enseñando a mayores. Presupuestos, manejo de tecnología, seguros. Lo guardé en el bolsillo sin pensarlo mucho. Esa noche lo encontré otra vez mientras deshacía la bolsa. Lo miré un rato largo. Luego llamé al teléfono del pie. Contestó una mujer de mi edad más o menos. Me dijo que se reunían 2 veces al mes en el anexo de la biblioteca. Le conté que había trabajado en cumplimiento. Se quedó callada un segundo y se rió bajito. Entonces eres una joya rara. 2 semanas después, estaba sentada a una mesa redonda con 5 mujeres y un señor callado que se llamaba Will. Eran amables, nada coquillas. Hablaban sin tapujos de sus problemas con Medicare, formularios digitales confusos, hijos que presionaban demasiado por poderes notariales. No les conté todo, pero les conté suficiente. Hablé de lo que significaba querer a alguien que cruza la línea, de poner límites demasiado tarde, de aprender a decir que no sin contar toda la historia. Nadie me interrumpió. Nadie minimizó. Cuando terminé, una mujer asintió y dijo bajito: «Conservaste tu dignidad. Eso no es poco». Después ayudé a apilar sillas. Will se ofreció a llevar la caja de formularios sobrantes hasta mi coche. Mientras caminábamos, me preguntó si pensaba volver la próxima vez. Dije que sí, y lo dije en serio. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, me vi en el espejo del baño. El pelo se me había plateado más el último año. Los ojos los tenía más limpios. No vi a una mujer que había perdido algo. Vi a una mujer que por fin había dejado de regalarse. Y en esa verdad callada, apagué la luz y me acosté. Ningún fantasma me siguió. Ninguna voz se quedó. Solo respiración, descanso y el ritmo tranquilo de una vida que ya no compartía con la traición. El invierno que siguió fue el más silencioso que recuerdo. La nieve llegó tarde, fina, cubriendo los tejados sin pesar. La pasaba mirando cómo se derretía en los bordes del lago, formando caminos mudos por las rocas, como el tiempo que se escapa sin hacer ruido. Ya no supe nada más de Joel, ni cartas, ni llamadas, ni sorpresas. Y yo tampoco esperé. No era cortarlo de raíz, era dejar de anclar mi paz a su proceso de aprendizaje. Yo había hecho lo que pude con lo que tenía, y ahora elegía seguir adelante sin tener que abrir heridas para demostrar que dolieron. El grupo de la biblioteca me invitó a hablar en una charla abierta un sábado de febrero. El tema era límites financieros entre padres e hijos adultos. Preparé unas notas sencillas, prácticas, sin drama. Pero cuando me puse delante de aquel atril y vi las caras, algunas gastadas por la vida, otras tensas por penas que no se decían, dejé los papeles a un lado. Hablé de memoria,
de confianza, de autoestima, de cómo la generosidad sin proteger puede convertirse en permiso para que otros tomen lo que nunca fue suyo. Cuando terminé, una mujer de la segunda fila se secó los ojos y susurró: «Gracias». Y con eso me bastó. Esa noche volví caminando bajo un cielo lleno de estrellas, sin ruido, sin peso, solo el crujido suave de la nieve bajo las botas y la certeza callada de haber pasado por algo. No rota, no amargada, solo despierta. El piso estaba calientito cuando llegué. Preparé té, me senté en el sillón de la ventana y miré el lago, donde el hielo empezaba a romperse por los bordes. Todavía no era primavera, pero ya se veía venir. Y con eso, por ahora, me vale. Si esta historia tocó algo callado dentro de ti, no estás solo, sola. A veces sanar no llega con un final ruidoso ni con cambios espectaculares. A veces llega en la calma de elegirte después de años de pasar desapercibido, pasar desapercibida. Si todavía llevas el peso del silencio, quizás hoy sea el día de soltarlo. Gracias por escuchar y cuídense con suavidad.